Bueno, muy buenas noches, querida comunidad de Teología Paulina. Es un placer para nosotros compartir en esta noche este interesante programa que se titula La importancia del Nuevo Testamento, del griego para la exégesis del Nuevo Testamento. Vamos a esperar que se vayan conectando algunas personas y luego vamos a comenzar con esta interesante entrevista que nos ha brindado, a pesar de su abrumado tiempo, el profesor Abner. Así que vamos a esperar que se vayan conectando. Bueno, ya tenemos varios y vamos a comenzar con esta interesante entrevista. Quería contarles, para los que se van sumando, que el profesor Abner, él tiene una academia que se llama Pesher, donde él da cursos de idiomas bíblicos, da inclusive varios niveles, por ejemplo, de griego, de hebreo. También tiene un libro escrito, ahora le vamos a preguntar un poco que nos cuente lo que hace, pero también tenemos la excelente noticia de contarles que él también va a ser parte del Instituto Paulino Internacional. Así que hoy es una novedad y es una alegría profunda que él pueda ser parte del Instituto del Pastor Alpizar. Así que bueno, ¿cómo estás, querido hermano? Bienvenido. Bien, En todo sentido, gracias, bienvenido. muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias porque separamos un tiempo para compartir con todos los que van a ver ahora en vivo y los que verán la grabación sobre la importancia del griego en el estudio bíblico y si queremos usar un término un poquito más grueso de un calibre mayor para la exégesis bíblica. Exactamente, exactamente. Bueno, yo he escuchado algunos detractores que dicen que no es importante estudiar, por ejemplo, lenguas bíblicas, porque al tener una diversidad de traducciones, al compararlas, eso sería una manera de estudiar sin hacer alusión a las lenguas bíblicas. Porque por otro lado, las personas que dicen esto dicen que, por ejemplo, la gente no tiene tiempo para estudiar lenguas bíblicas, entonces, ¿para qué vamos a estudiar si en realidad eso es parte de los expertos? O cuestiones así, ¿no? Que sería interesante que podamos desmontar de alguna manera este tipo de mitos. Así que te doy lugar, Abner, para que nos comentes sobre el tema de la importancia del griego y también que nos cuentes un poquito de lo que haces y a qué te dedicas para que la gente también te conozca. Muy bien, bueno, soy de Perú, pero vivo en México ya de 5 años y desde aquí pues dirijo la Academia Bíblica Pesher, una iniciativa para la investigación, difusión y reflexión en las Sagradas Escrituras. Ofrecemos 3 diplomados, los cuales tienen convenio con la Universidad Filantrópica Internacional de México, el diplomado en estudios bíblicos, diplomado en griego bíblico y hebreo bíblico. Estos 2 últimos son sistemáticos, como griego 1, hebreo 1, y cada griego 1, griego 2, griego 3 son de gramática, luego viene un curso de sintaxis, voy a hablar de eso en un momento, y también luego un siguiente curso es crítica textual, importancia de comparar manuscritos, también hablaré de eso en un momento. Y finalmente cerramos el diplomado con un curso de exégesis del Nuevo Testamento y lo mismo se aplica, los mismos recursos, pero ya para el Antiguo Testamento en la parte de hebreo. Eso es el ministerio que realizo, aparte de dar clases en una universidad, la Universidad Filadelfia de México, juntamente con la Universidad Filantrópica Internacional, de enseñar el curso de valores y filosofía en una preparatoria es como el high school, y estamos colaborando en una iglesia. Mis estudios teológicos incluyen pues licenciatura en teología, maestría en Biblia, especialmente en Biblia, y estudios en educación, maestría y estudios de doctorado en educación. Pero me dedico más a la enseñanza de la Biblia. En cuanto a libros escritos, pues hace años publiqué un libro titulado Enseñanzas de Cristo respecto a la prosperidad, una respuesta a los teólogos de la prosperidad basado en los 4 evangelios. Es un libro autopublicado. Luego, hace poco, bueno, no, ya tiene ya 2 años, el libro de Profecías con Tredón, publicado por Publicaciones Querigma, es el resultado de mi tesis de maestría en Biblia.
y artículos académicos, uno de ellos publicado por la revista Teológica de la Universidad Peruana Unión, la Universidad Adventista. También un abstract en el anuario de la Organización Internacional para Estudios del Antiguo Testamento, IOSOT, bueno, sus siglas IOSOT, porque el nombre está en inglés, del año 2016, que se realizó en Sudáfrica. No pude ir, pero sí mi abstracts, mi paper salió publicado allí. Bueno, me dedico a eso, a enseñar, a reflexionar, y queremos ser de bendición para la iglesia, y esperamos que la charla de hoy lleve a las personas a valorar los estudios, valorar los estudios exegéticos, bíblicos. Bueno, para responder la pregunta, primero voy a hacer una remembranza de algo personal. Pues yo nací en un hogar cristiano, evangélico, desde niño a la iglesia, recibí una buena instrucción bíblica, memorizar textos bíblicos, la sana doctrina, etc. Pero vi una necesidad, que me percaté al hacer ministerio, al estudiar Biblia y teología, es que dependemos mucho de libros traducidos al español, de eruditos, ya sea europeos o estadounidenses. Y los que se producen en español generalmente son de autores católicos. Okay. Eso me llevó a pensar en una erudición latinoamericana, pero desde una perspectiva conservadora, en el sentido de que tenemos algunos exégetas que van más por una línea de teología de la liberación, de lo cual, digamos, mi tradición eclesiástica difiere un poco, pero hay tantas iglesias más de índole pentecostal, no soy pentecostal, pero más de índole pentecostal, que es la mayoría de las iglesias en América Latina, que no tienen una sólida formación bíblica. ¿Por qué no crear algo en América Latina que nos lleve a estudiar a mayor profundidad? En el año 2013, cuando ya estudiaba la maestría, estuve haciendo la tesis de la maestría en Biblia, tuve el privilegio de ir a Alemania a un congreso internacional de estudios del Antiguo Testamento y el Congreso Internacional de Estudios de la Septuaginta. Y allí pude observar, pues, la gran academia que existe y el cruce de información entre los judíos, los rabinos, los católicos, protestantes, bueno, todos los que estudian el Antiguo Testamento con un nivel científico. Y a los grandes eventos, 800 eruditos, allí, Antiguo Testamento. Y en 2016 pude ir a la reunión anual de la Sociedad de Literatura Bíblica en Estados Unidos, y allí habían 2000 académicos de ciencias bíblicas y ciencias religiosas. ¿Y por qué no hacer algo parecido en América Latina? Surgió eso. En 2016 el 2013 pensamos en algo, y luego seguimos trabajando y fundamos en Guatemala, lastimosamente ya no creció más, pero por 3 años estuvimos trabajando en la Sociedad Latinoamericana para las Ciencias Bíblicas. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia es llevada por cualquier viento de doctrina, justamente porque alguien dice haber recibido una revelación, y eso carece de todo sustento bíblico, como dice la propia Biblia, ¿no? Que debe ser la palabra más segura, la palabra profética más segura está en la Biblia. ¿Y por qué son llevados por cualquier viento de doctrina? Por desconocimiento de la Biblia, y antes de eso, el desconocimiento de la exégesis, la hermenéutica, y lo más, entrando más, sería el idioma bíblico. ¿Es importante el griego? Por supuesto que sí, porque dependemos siempre de una traducción. ¿Las traducciones son fiables? Por supuesto que sí, ¿no? Las traducciones, por eso podemos comparar traducciones y decir, esa traducción con esta tienen casi la misma idea. Pero hay que saber algo. La traducción depende de 2 factores. Uno, del texto base que están usando. ¿Qué texto base? En el caso del Antiguo Testamento no tenemos problema, porque todas las Biblias van a basarse en el códice de Leningrado. Bueno, quizá también el códice de Alepo, pero sobre todo Leningrado. Es un documento del siglo X después de Cristo.
de ahí se traduce. Pero para el Nuevo Testamento tenemos problemas, porque tenemos más de 5,000 manuscritos. Y dice un erudito que ningún manuscrito, o sea, no puedes encontrar dos manuscritos que tengan exactamente las mismas palabras. No vas a encontrar las mismas. En una letra puede haber una diferencia entre manuscrito y manuscrito. Ok. Eso nos lleva a pensar cuál es el texto original. Pues la respuesta es no tenemos texto original. ¿No? Nos basamos en ediciones. Entonces, ¿cuál es el texto base, el texto griego base para traducir una Biblia? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Reina Valera 60 se basa en parte al códice, o bueno, al texto Receptus, en parte. Pero ya la Biblia de las Américas se basa en Nestlé Aland 26. Pero hoy ya estamos en Nestlé Aland 28. ¿Qué texto base? ¿Qué edición? Para eso hay que saber un poquito de griego, ¿no? La segunda, hay que hacer crítica textual también para comparar los manuscritos. Y la segunda razón de diferencia es para qué audiencia va dirigida. Y allí podemos elegir entre una traducción de estilo un poquito más formal, una traducción formal, palabra por palabra, por lo menos la idea es ser fiel lo más posible al texto griego, o la traducción dinámica, que es traducir la idea. Si traducimos la idea, entonces no estamos quizás siendo fiel al texto griego. Yo creo que sí, una buena traducción es la traducción viviente, que es traduce la idea. ¿Ya? Y las Américas o la textual traduciría pues palabra por palabra, si es posible. Y habría que comparar. Ojo, las traducciones nos sirven para eso, ¿ya? Pero ninguna traducción va a ser del todo exacto al original. Si queremos beber de las fuentes primarias, hay que ir al texto griego, al texto hebreo. Hay que saber algo. La pregunta que me hacen después es, dejemos eso a los eruditos, ¿por qué nosotros, los de la iglesia? Bueno, recordemos en primer lugar que obreros faltan. Okay. La mies es mucha, obreros faltan. Y el Señor, Dios, quiere que cada cristiano sea un obrero. No necesariamente un pastor con sueldo, pero sí un obrero, porque podemos enseñar a otros y no vamos a enseñar con solamente el conocimiento que tenemos de nuestra Reina Valera 60 o el texto que leemos y entendemos mal. Hay que prepararnos. La segunda razón es porque debemos tomar una actitud como los bereanos, ¿no? Ellos examinaban en las escrituras si de lo que Pablo decía era verdad o no. Y para examinar necesitamos conocimiento. Necesitamos haber estudiado, y estudiar desde las fuentes implica conocer los idiomas bíblicos. La tercera razón, lo que ya mencioné anteriormente, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, para no ser llevados por cualquier interpretación, sino tú vas directo a tu léxico, a tus herramientas de exégesis y dices, sí, esta interpretación es correcta. O por lo menos se acerca lo más al contexto en el cual fue dicho o escrito. Entonces, todo cristiano debe valerse de estos estudios, de estas herramientas. No hay que temer. No sé si ahora sí puedo entrar un poquito más a profundidad para mostrar los procesos que implicaría estudiar griego hasta la exégesis. ¿Ok? Sí, entonces, sí. Dele para adelante, profesor. Queremos escucharlo a usted, así que dele para adelante. Pues yo no tengo, digamos, todas grandes diapositivas, pero voy a mostrar una que otra. A ver, y aquí está. Importancia del estudio, bueno, del griego bíblico para el exégesis del Nuevo Testamento. Voy a primero decir que tenemos muchas herramientas, luego voy a presentar unos ejemplos. Lo ideal para todos es de que se hagan de una biblioteca que tenga mínimo varias Biblias, ¿eh? Que tengan varias Biblias. Y eso implica, pues, tener Reina Valera 60, es una traducción muy aceptada. Luego veremos sus debilidades, pero es muy aceptada en el mundo evangélico. Pero no es suficiente, hay que tener otras traducciones
entre las protestantes. Podemos mencionar una versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia textual, la traducción viviente, y entre las católicas, la de Jerusalén, la Nácar Colunga, bueno, también la de Luis Alonso Schockel, que es la Biblia del Peregrino. Podemos tener varias traducciones. Ahora, de antemano, quiero advertir, bueno, por mis conocimientos, las Biblias mesiánicas no traducen tan fielmente, tergiversan mucho al texto griego, cuando hablamos del Nuevo Testamento, especialmente con los nombres y algunas ideas. Bueno, también está descartada la Biblia de los testigos de Jehová, porque si uno conoce griego, vas a saber, y hoy veremos un ejemplo, de que algunas reglas y algunas traducciones correctas son violadas por esta iglesia o esta organización. Yo enseñé un curso hace años sobre, en la Academia Bíblica Pesher, sobre la tergiversación de las Sagradas Escrituras de parte de los testigos de Jehová, usando el griego, por cierto. Bueno, primero hay que tener varias Biblias, ¿ya? Varias Biblias. Para comparar, eso no hay que negar, pero también hacernos de recursos. Y en esta biblioteca que se llama eSword tenemos el texto griego, ¿ya? Tenemos aquí el texto griego que podemos usar. Hay otras herramientas como el Logos o el Bible Words, NetBible, que también ofrece recursos, buenos recursos en griego. Inclusive hay cursos gratuitos para inscribirse. Depende de ti, y hay que inscribirse también a cursos que van a requerir mayor esfuerzo, quizá económico, y también de tu parte. Entonces, es lo segundo, hacerse de traducciones bíblicas y hacerse de ediciones griegas. Tenemos 3 ediciones griegas muy famosas, ya, muy famosas. Una de ellas es la Nestlé Aland. La otra es de las Sociedades Bíblicas Unidas. La única diferencia entre esas dos ediciones es la parte de abajo, el aparato crítico. El texto de arriba es igual, ¿ok? Ahí uno paga por la parte de abajo. Y, entonces, Nestlé Aland 28 o las Sociedades Bíblicas Quinta. Esas serían las 2 ediciones más famosas. Pero hay una tercera edición, que es esta, de la Sociedad de Literatura Bíblica. Cambia un poco el texto de arriba y el aparato crítico. Esas son las 3 ediciones más famosas. Hay otras 2. La de Tyndale House, de Cambridge, también está muy buena. Solamente he ojeado, no lo tengo. Y otra edición que se usó para la nueva traducción internacional, o la nueva versión internacional, perdón. Ya, es otra edición que se puede conseguir. Pero las más famosas son estas, Nestlé Aland 28, Sociedades Bíblicas Unidas 5 y la SBL. Muy bien, hacerse de textos griegos. Y ya luego también puede servirnos un interlineal. El mejor interlineal en español es la de Ceballos, ¿ya? Es la de Ceballos. Es el de la Cueva Ceballos, el interlineal académico. El interlineal tenemos, por ejemplo, acá el texto griego, y luego tenemos el análisis gramatical, morfológico, el número de Strong y su traducción palabra por palabra, debajo de cada texto. Ese es un interlineal. Nos puede servir mucho. Luego los léxicos, diccionarios, nos van a ayudar bastante en la exégesis. Me dirán, entonces, teniendo esos recursos, ya no necesito aprender griego. Bueno, puedes aprender por lo menos a leer, y eso te tomará 1 o 2 lecciones. ¿Puedes valerte con eso? Sí, usando todos los recursos. Pero es como si tú quisieras leer un texto en inglés y tuvieses a la mano un diccionario pequeño. Y con eso no vas a poder leer un buen libro de inglés.
Necesitas estudiar más. Ahora, vamos paso por paso. Muy bien, paso por paso. Solamente quiero centrarme en dos versículos de Judas. Judas es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento porque es chiquito y porque es una maravilla la argumentación del autor. Por otro lado, critica mucho a los falsos maestros. También Judas nos permite tener el conocimiento de la fe verdadera contra las falsas enseñanzas, y podemos decir, sabiendo griego, evitamos caer en falsas enseñanzas. Ok. Si tú dices, yo quiero leer griego, ahí está. No, en lección 1, la lección 1 vas a aprender, esto es alfa, esto es gamma, y se lee como como si fuese una G, luego alfa, pi, eta. Bueno, aclaro aquí, para los que no saben griego, tenemos dos formas de pronunciación. La pronunciación sugerida por Erasmo de Rotterdam, el primero que hizo la compilación de manuscritos griegos, ¿ya? O por lo menos el primero que publicó, porque hay la discusión con el cardenal Cisneros. Erasmo de Rotterdam nos sugiere una pronunciación. Y la pronunciación sería aquí E. Pero muchos estudiosos del griego actual dicen, ¿por qué no pronunciar como el griego moderno? Y entre ellos está el libro de texto que se usa en el instituto. Y no van a decir van a decir I, ¿no? Agapitoi. En cambio, otros, y yo estoy acostumbrado a la de Erasmo, a decir agapetoi. Pero esa es cuestión de pronunciación. Por lo menos, ya sea que estudies en un seminario o una facultad de teología y tu énfasis es leer la Biblia, mira, o traducir la Biblia o hacer exégesis, no te preocupes por la pronunciación. A no ser que quieras ir a Grecia y quieras hablar allá con los griegos, allí sí aprenderías la pronunciación moderna. Pero para fines de estudios bíblicos, no. O por lo menos no se pone énfasis. Ok. Dependiendo quién te enseña, dependiendo cuál es tu libro de texto, dependiendo qué forma de pronunciar vas a elegir, vas a leer agapitoi o agapetoi. Okay. Bueno, tau, omicron, iota, y así, ¿no? Va a ser, este es pi, alfa. Eso, primera lección. Primera lección. Acento circunflejo, acento agudo, espíritu suave, espíritu rudo o áspero. Eso es primera lección. Ya, lección 1 y 2, digamos, ya vas a leer. Ya vas a leer. Pero no vas a con eso decir, ya puedo entender la Biblia. Porque vas a leer, pero no vas a entender nada de lo que aquí dice. Porque te faltaría vocabulario, ¿no? Te faltaría dominio de vocabulario, dominio semántico. ¿Qué significa pues esto? Ese sería vocabulario. Esto es amados. Amados. ¿Por qué amados? Bueno, ahí vamos a necesitar ya lecciones posteriores de análisis gramatical. Vamos a decir, esto de aquí es un nominativo plural. Ok, masculino. Ya esto que estoy haciendo análisis me va a decir gramaticalmente qué es y va a permitir traducir. Por ejemplo, por eso traduje amados, no amadas. Por eso traduje amados, no amada, o amado, que está en plural. Ya, eso es 30 lecciones como mínimo. No, de esto no, de todo. De todas las palabras mínimo, reconocer. Este es un adjetivo, todos. Este es un caso acusativo. Este es un participio, que es más o menos en algunos libros sería la lección 23. Este es un infinitivo, un verbo infinitivo, que podría ser lección 5. Este es un pronombre, segunda. O sea, ¿qué cosa estamos viendo? Lo que es análisis gramatical. Para luego traducir, tratar de traducir.
porque ya habríamos aprendido la gramática y la cuestión de semántica o vocabulario, ¿no? ¿Qué significa? Porque si este es un pronombre segunda plural, sería vosotros, a vosotros. O este es un infinitivo de grafo, que escribir, aquí en infinitivo sería escribir, ¿no? Peri es una preposición, etc. Caso genitivo. Todo eso lo vamos a aprender en la gramática. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacer un buen análisis, como aquí, un buen análisis para traducir correctamente, porque yo no puedo decir no puedo decir amado si aquí está en plural. Es decir, amados. Y no puedo poner un verbo en futuro si el griego está en presente. Hay que hacer un análisis gramatical. Y eso toma sus lecciones. Hasta allí, gramática. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque podemos traducir mal o inexacto. Bueno, quizá mal no sea tan, pero inexacto, si no nos valemos de otra herramienta que se llama la sintaxis. ¿Ya? La sintaxis. La sintaxis es la interrelación de las palabras para que den un sentido. Y aquí quiero subrayar la última línea, porque ustedes dirán, Judas 1:3, yo voy a mi Biblia y lo leo. Bueno, sí, lo puedes leer, puedes ir a tu Biblia ahorita y leer, y está bien traducido. Bueno, por lo menos hasta aquí, hasta esta parte, hasta aquí, no varía la traducción. El problema está en la última, esta última, ¿ok? Que es uno de los propósitos de la epístola. El propósito de la epístola es, según Reina Valera 60, es contender ardientemente por la fe. ¿Ya? Así traduce, contender ardientemente por la fe. Pero si uno ve, por un lado, las traducciones no se ponen de acuerdo. Ok, voy a hacer algunas acotaciones acá. Para comenzar, este verbo, ¿ya? Este es un verbo, desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Este verbo es un verbo compuesto. Un verbo compuesto, porque aquí tenemos la preposición y aquí está la raíz, está relacionado con ago y luego agonía, sufrimiento, está en una forma media pasiva. Bueno, y uno puede hacer su análisis gramatical, pero todavía falta más, un análisis un poco más profundo con el léxico. Decir, ¿qué significa pues? Es luchar, sí, luchar, pero ¿en qué sentido? Es contender, ¿en qué sentido? Algunos van a decir que está relacionado con la lucha de los gladiadores. ¿Ok? Lucha de los gladiadores. Hay que pensar en una lucha en el museo y cómo ellos peleaban. Ok, ya estoy tratando de entender, digamos, el sentido de la palabra. Y luego tenemos que relacionar este verbo o toda la frase, cómo lo usan en otras partes del Nuevo Testamento. Y el otro autor que lo usa es Pablo, en Filipenses, que también habla de sus luchas por la fe. Okay. Ahí ya hago correlación. Bueno, ahora, presten mucha atención a esto. Esto de aquí. Ok. Estos son dativos. ¿Ya? Es un dativo. Y, bueno, principalmente este, ¿ya? Quiero solamente ver este. Es un dativo. Luchar. ¿Ya? Luchar. Pero las versiones no se ponen de acuerdo. Y ahí viene la sintaxis. Voy a volver acá
Voy a comparar el versículo 3, voy a comparar y fíjense bien. ¿Qué cosa dice? Por ejemplo, vamos con la Biblia textual y dice, contendáis ardientemente por la fe. Ahí está, por la fe. Porque mi problema, ¿cuál es? Es el dativo. El dativo. Voy a volver aquí. Este dativo con este. O sea, todo esto. Viste y es fe. Aquí tenemos el dativo. ¿Cómo traduce la Biblia textual? Repito. Aquí está. Por la fe. Por. Vamos con otra Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice, a que defiendan la fe. ¿A qué? Defiendan la fe. No dice por la fe, sino a que defiendan la fe. A ver, Biblia al día. Por la fe. Jerusalén, por la fe. Bueno, la mayoría de las versiones están diciendo que se luche por la fe. ¿Ya? Eso en sintaxis se conoce como agencia. Sí, agencia, instrumento. Luchen por la fe. Pero haciendo un estudio más profundo, apelando al exégesis, podemos tratar de ver de que este es un dativo de ventaja. Estoy pensando en sintaxis. Si es dativo de ventaja, la traducción sería para. ¿Para qué? Para el beneficio de la fe. Ya no contender por la fe como que yo debo alzar la bandera de la fe, sino contender para el beneficio de la fe. ¿De dónde sale el beneficio? Por la cuestión sintáctica, porque sería dativo de ventaja. Y si es dativo de ventaja, ¿acaso no tengo el artículo y el sustantivo? Bueno, por aquí uniendo estas dos palabras, pero no tengo una preposición. Acá no hay ninguna preposición. No hay ninguna preposición. Ya tengo artículos, adjetivos, sustantivos. Bueno. Pero traducir por la fe está bien, bueno, la mayoría de eso, pero suena mejor y tiene mejor sentido si es para el beneficio de la fe, o sea, donde la fe salga ganando. Y esto es muy importante, porque tenemos muchos apologistas en redes sociales que paran peleando por su sistema doctrinal. Se agarran a insultos. Es que este es calvinista, este no es tan calvinista, o este es arminiano, o este habla en lenguas, o este no habla en lenguas. Y la discusión está para defender un sistema doctrinal o un sistema teológico que se desarrolló, surgió a partir del siglo XVI para aquí. Pero no debe ser la pelea, la Reina Valera dice ardientemente, y yo no traduzco, yo digo eficazmente, mi traducción es contender eficazmente. No debe ser para un sistema doctrinal, sino para que la fe salga ganadora. ¿Y cuál es la fe? ¿Ya? ¿Cuál es la fe acá? ¿La fe bautista? ¿La fe presbiteriana? No. La fe que ya ha sido dada de una vez, ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia primitiva. Esa fe, y por tanto fe, sería el cuerpo doctrinal.
el cuerpo doctrinal o el cuerpo de enseñanza, la creencia correcta que ya fue dada a los santos en la iglesia primitiva. Claro, ¿Y dónde tenemos reflejado esa enseñanza? Pues por lo menos en Judas, ¿no? Por lo menos en Judas le podemos rescatar algo de esa enseñanza y por extensión por la lectura canónica a los otros textos del Nuevo Testamento y de ahí por extensión al Antiguo Testamento. Pero es contender, luchar para el beneficio de la fe ya dada y contender eficazmente, y aquí vuelvo a la idea del trasfondo de la palabra, de este verbo, como la de un gladiador. Y un gladiador, para vencer, no solamente tiene que atacar, empujar, sino tiene que posicionar bien sus pies, mantenerse firme, ¿ya? Y Judas nos va a hablar de eso. No puedes tú defender la fe si no tienes firme tu fe, si no sabes lo que crees, ¿ya? Si no tienes una correcta enseñanza y estás bien instruido, ¿de qué vas a defender? Pero no cualquier fe, no pelearse por si eres bautista o no bautista, o si eres sino la fe ya dada, ya heredada, la fe ya transmitida por el Señor Jesús y los apóstoles, lo que está en la Biblia. No más que eso. Ahí es fe como contenido, ¿verdad? Claro, ahí fides, el fides creditor es la fe que se cree, ¿ya? La fe que se cree, no la fe salvífica, ¿ya? No la fe que ofrece salvación, sino el contenido de la fe. ¿Qué cosa es lo que se cree? Exacto. Entonces, en este caso sería la fe cristiana, ¿no? Para el beneficio de la fe en Cristo, la fe cristiana, la fe bíblica. Para eso se debe pelear contra las herejías que va a decir el versículo siguiente. El versículo siguiente nos va a hablar de que se introdujeron algunos hombres, y aquí hay algunos retos de exégesis, unos retos de interpretación muy interesantes, como por ejemplo, quién es este verbo de acá, que no voy a detenerme mucho. Esto ya estaban, al parecer, ya destinados desde antes, ya estaban escritos estos muchos que iban a entrar a la iglesia, y se da algunas características de ellos. O sea, la defensa de la fe es para aquellos que distorsionan la fe. ¿Y qué cosa distorsionan? Bueno, con su actitud, con su estilo de vida, pues son personas que nos dice el texto, impíos, ¿ya? Impíos, y luego que toman la gracia de Dios como libertinaje, o sea, interpretan mal a Pablo, porque Pablo habla de la gracia de Dios y dice que no, la ley no te salva. Entonces estos falsos maestros interpretaron mal a Pablo y pecan, alegando la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y perdónenme algunos de ustedes que voy a decir esto, muchos teólogos, pastores pro ideología de género, pro gays, caen en esto. Porque alegando la charis, la gracia de Dios, la jarita, alegando la gracia de Dios, lo malinterpretan diciendo, bueno, es que Dios te ama con todo tu pecado, porque tú puedes saber amar. Y eso está ahí con quienes se debe contender, con quienes se debe luchar, los que tergiversan la gracia de Dios. Pero hay otro tercer asunto, y va desde aquí, que estos infiltrados, falsos maestros hacen. Ellos, arnúmeno, ellos, esto dice, niegan, ¿ya? Niegan. ¿Qué niegan? Niegan algo. Y para aquí quiero comparar dos ediciones griegas, por eso es muy importante también saber crítica textual. Recuerden que hemos hablado de gramática. Primero llevamos gramática, luego llevamos sintaxis para ver qué función sintáctica cumple. En este caso, si es dativo instrumental o dativo de ventaja. Yo elegí dativo de ventaja porque da mayor sentido al texto. Eso es sintaxis.
Pero ahora vamos a una cuestión de crítica textual. Vamos a comparar estas, porque son dos textos diferentes, ¿eh? Porque aquí tenemos el texto crítico y aquí el texto bizantino. Ok. El texto bizantino es el texto que se basa en parte de la Reina Valera 60. Si ustedes ven su Reina Valera 60 ahorita, van a encontrar diferencias entre estas dos. Bueno, este es el texto que se basa en la mayoría de las Biblias modernas. Las Américas, la Nueva Versión Internacional, la nueva Traducción Viviente, la Biblia del Peregrino, etc. Y esto sería la de la Reina Valera 60, la Biblia Reina Valera Gómez y otros antiguos. Bueno, comparemos. Está casi igual, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. La diferencia está en una palabra, voy a pintar en azul, es esta palabra. Dios. Dios. En esta última frase, en el texto bizantino aparece Dios, y aquí no aparece. Aquí está ausente. ¿Por qué? En algunos manuscritos, especialmente manuscritos muy tardíos, por eso se llama bizantinos, de la familia bizantina, tienen en el texto griego teón, ¿ya? Tienen teón, tienen Dios. Y de ahí la Reina Valera 60 traduce, vamos a la 60, a ver, en el versículo 4, Reina Valera 60, permítame mostrarles. A ver, ahorita lo encuentro. O si no, voy directo aquí. Reina Valera 60, ahí dice, la gracia, perdón, acá, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así traduce la Reina Valera 60, ¿ya? Repito, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace la Reina Valera 60? Bueno, no la Reina Valera 60 ni los traductores, sino su texto base, ¿no? ¿De qué texto base están partiendo? Nos están diciendo que estos falsos maestros están negando dos cosas, a dos personas. A Dios, por implicación al Padre, que es el único soberano, y también niegan por esto, ¿no? Y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a dos personas. Y es una traducción correcta, por supuesto que sí, es fiel a su texto base. Y esto hago un paréntesis, estuve enseñando en una universidad aquí en México y unos estudiantes se acercaron bueno, en mi clase hicieron una pregunta: ¿es verdad que la Reina Valera está mal traducida? Nos han dicho que eso, no debemos entregar ninguna tarea que esté basada en Reina Valera 60. Así me dijeron, tristes los muchachos. Y dije, no, ¿qué profesor les ha dicho eso? Ese profesor que les dijo no sabe griego, no sabe nada. Porque la Reina Valera 60 es una excelente traducción y es fiel a su texto base. Porque si queremos evaluar texto base, entonces ninguna traducción sería fiel, comparándolo con qué. ¿Con qué lo voy a comparar? Tengo que comparar con un texto base, ¿no? Y la Reina Valera 60 es a su texto base fiel, la Nueva Versión Internacional, su texto base es muy fiel de las otras versiones. El problema está cuál de esas variantes sería lo más original posible. Ahí es otra cosa. Eso es crítica textual. Mientras que otras traducciones, voy a poner a ver la textual. La textual dice, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Qué hacen los falsos maestros según la traducción Biblia textual? Niegan a una sola persona, a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Único soberano y Señor. Se dan cuenta que hay una diferencia. Una versión dice que niegan a dos personas y otra versión dice que niegan a una persona. ¿Cuál es lo original? Bueno, para eso tendríamos que valernos pues, de la crítica textual. Algunos no estudiaron eso. La Academia Bíblica Pesher ofrece curso de crítica textual del Nuevo Testamento, pero si no, pueden comprar un libro que se llama El comentario textual al griego del Nuevo Testamento, todo escrito por Metzger. Y allí, en el versículo 4, ahí va a decir que algunos se dice déspota en el texto receptus, que sigue el manuscrito KLP, los minúsculos, y ahí explica. Pero son como, no es, digamos que son tardíos y no le da mucho valor.
Por tanto, no debemos añadir Dios en esa frase. Explica un poco. Ok. Aquí yo lo que hice fue poner los dos textos para comparar. ¿Y cuál de los dos textos parece ser más original, o por lo menos más evidencia al texto original? Sería esta. ¿Ya? Esta. Por tanto, ¿a quién niegan? A Jesucristo. Están negando a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El único soberano y Señor nuestro. Dos características. Único y que es monon despoten curium. Ahora, aquí hay una regla en griego muy interesante, que los testigos de Jehová a veces no lo aplican a nuestro Señor Jesús. Es la regla de Grand Bishart. Parece que saber griego, la importancia del artículo. Artículo más sustantivo más kai más sustantivo van a referirse a la misma persona. ¿Ok? La misma persona. Esa se llama la regla de Grand Bishart. Por tanto, tanto el despoten como el curium se refiere a Jesucristo. Ahora, ¿qué significa despoten? Despoten es soberano, señor, dueño. ¿Qué significa curios? Señor, dueño. Entonces, doblemente dueño, doblemente señor. Lo que está resaltando esta frase es la divinidad de Cristo. ¿Ya? Cristo es completamente Dios. ¿Y qué hacen los falsos maestros? Niegan esa realidad. Niegan que Cristo sea completamente Dios, que sea el despoten y curio, porque despoten es atribuido a Dios también en otros textos bíblicos, como los que pueden ustedes ver acá, ¿no? Ustedes pueden ver aquí las referencias, Lucas 2:29, Hechos 4:24, 6:10, el déspotes se refiere a Dios. Y si Cristo es el déspota, Cristo es Dios. Trato de argumentar justamente que la exégesis, sabiendo las reglas, las diferentes reglas del uso del artículo, etcétera, nos van a permitir hacer una buena defensa de nuestra fe, una buena defensa. Y una de las cosas que debemos defender a capa y espada, o por lo menos eso es lo que yo veo en la Biblia, es que Cristo es Dios. Y ahí discrepo con los teólogos liberales que tratan de hablar de un Jesús histórico versus el Cristo de la fe, etcétera, porque yo sigo la fe dada a los santos, ¿ya? La enseñanza dada a los santos, y lo que yo veo ahí es que Cristo es Dios, y no una progresión de aceptar a un Cristo que Pablo lo inventó. ¿Ya? Y escribí un artículo hace tiempo, no lo publiqué todavía, que se llama La divinidad de Cristo, no, perdón, sí, la divinidad de mi hermano, Cristología de Judas. Porque creo justamente de que para el autor de la epístola, Cristo es Dios. Un ejemplo de exégesis, bueno. Estás en mute. Excelente, hermano. Aprendí cosas, también estuvo genial. Y también se ve la complejidad de fondo y lo que hay que estudiar para lograr ese nivel, ¿no? Pero no es para desanimarse, sino es un impulso para decir, bueno, vale la pena estudiar el griego para poder tener esta profundidad en la exégesis. Así que le agradecemos, profesor, por esta oportunidad. Quiero volver a repetir que el profesor tiene una academia que se llama la Academia Peyer, donde él ofrece cursos de griego de varios niveles, hasta la exégesis, he visto, son 4 o 5 niveles, ¿no? Y del hebreo también. Pero también va a estar en el Instituto Paulino Internacional dando griego 1 y 2, así que los que se están anotando al instituto tienen esta posibilidad de poder estudiar con el profesor por el instituto y también por fuera del instituto si así lo desean, ¿no? Porque el profesor, digamos, tiene su propia academia también. Pero nos honra su participación, su presencia en el instituto, y quería que ustedes lo conozcan
y puedan saber qué nivel de profesor que van a tener. Así que les agradezco, hermano, le agradezco, Abner, por todo este esfuerzo, por habernos explicado la importancia del griego para la exégesis bíblica. Hiciste alusión a algunas traducciones, como por ejemplo las mesiánicas. Justamente esta página tiene una orientación que es luchar contra los judaizantes, así que va a ser fundamental también aprender exégesis para poder identificar una falsa traducción, ¿verdad? Así que fíjense la importancia y el panorama que se nos abre a todos a la hora de estudiar las lenguas bíblicas. Y otra cosa no quería dejar pasar por alto, y ya me voy despidiendo porque el profesor también tiene su tiempo. Mencionó el profesor el tema de las ciencias bíblicas. Y yo no sé si el profesor ha percibido esto, pero hay mucho en las redes sociales de ciencias bíblicas, pero tienen una característica, o mejor dicho, se caracterizan por tener posturas anticristianas, digamos. Como que la ciencia, el estudiar ciencias bíblicas en realidad te conduciría a una verdad que no es la que te enseñan en el mundo confesional. Algo así, ¿no? Yo le quería hacer esta pregunta, profesor, porque, a ver, el profesor sabe de lenguas bíblicas, sabe de exégesis, de crítica textual. Yo le pregunto, ¿cómo es que no se volvió agnóstico? ¿Cómo es que no se alejó de la fe cristiana? Entonces, como él es una persona capacitada y que sabe de estos temas, que nos conteste él qué piensa de estas opiniones, ¿no? Lo pregunta, antes fue un estudiante de griego también lo hicieron en una clase de un seminario presbiteriano en la Ciudad de México, donde el profesor hizo una pregunta parecida a algunas personas que supuestamente estudian tanto griego o hebreo y conocen tanto, se vuelven, se pierden el camino. Y recordaba yo en esa respuesta a Hermans, ¿no? Famoso Hermans, él es una eminencia en estudios del griego y de manuscritos del griego Nuevo Testamento, y él comenzó, creo que bautista, presbiteriano, luego, o a la inversa, fue becado por ser un buen estudiante evangélico, llegó a una universidad, publicó muy buenos libros cristianos al principio. Hace años se declaró agnóstico, y en una entrevista que le hicieron, declaró de que estaba más cerca del ateísmo. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero en contraparte, tenemos a otros que son expertos en la materia. Yo estoy pensando en Wallace, o sea, Daniel Wallace, es un experto en griego, tiene el Centro de Manuscritos Griegos del Nuevo Testamento. Estoy pensando también en Blomberg, Blomberg, otro experto, empezando en griego nada más. El otro que se me viene a la mente, tengo acá su libro, Resurrección. El Craig Kinner, todos son eminencias. Y uno dice, ¿por qué no se alejaron de la fe? Bueno, la respuesta puede ser simplista. Cuando uno se acerca a la Biblia, uno se la acerca con fe, no porque hay que fe ciega, sino porque alguien que no le da valor a la Biblia como el valor que es, ¿no? Que es palabra de Dios, o por lo menos reflexión teológica de hombres piadosos acerca de Dios, si no le da ese valor, lo va a tomar como cualquier libro. Y por tanto, no importa cómo se acerque. Y yo no estoy ahí de acuerdo con el famoso y líder, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito, que habla de que no podemos ser historiadores si somos imparciales. Bueno, somos completamente creyentes, ¿no? Debemos entrar sin fe a estudiar al Jesús histórico. Porque él también entra ya con una perspectiva. Me refiero a Piñero. Él entra ya con una perspectiva. Él se declara agnóstico. Ya. Eso es su fe. No su fe en Dios necesariamente, pero es ya una declaración de fe. ¿Cómo voy a entrar a estudiar a este Jesús? Entonces, si uno entra desde la perspectiva, no, yo tengo mi fe
y voy a acercarme al texto con esta perspectiva, por supuesto que voy a encaminarme bien. Lo otro es, tenemos siempre dos extremos, dos polos opuestos. Aquellos que niegan completamente todo, que sería considerado en la arqueología como los minimalistas, ¿ya? Los minimalistas no creen que nada de lo que la Biblia dice tenga certidumbre. Y por otro lado, los fundamentalistas, que aseguran que cada palabra que está en la Biblia por algo está y no hay que hacer nada con ello. Inclusive ellos están en contra de las traducciones, están en contra de la crítica textual, porque dicen, ¿por qué hay que estudiar algo que ya tenemos el texto bíblico? O sea, ellos felices con su Reina Valera 60, y aunque yo hice aquí una mención que la Reina Valera 60 no, digamos, su texto base quizá no está tan fiel, me van a tirar de hereje. Es el otro extremo. Pero en el medio hay como un equilibrio. Tenemos los maximalistas que creen que sí hay verdad en el relato bíblico, algo de verdad. Y yo personalmente creo de que el texto bíblico es el testimonio que Dios quiso que tengamos con sus diferentes contextos en particular, porque Dios no pudo haber dado un texto que la gente de ese tiempo no iba a entender. O sea, fue dado en un lenguaje de ese tiempo, para que la gente de ese tiempo lo entienda. En un lenguaje humano, imperfecto como es nuestro idioma, nuestra comprensión. Por tanto, uno puede acercarse allí con fe, con certidumbre. Y lo otro, pues, que creo que es muy importante es, no voy a acercarme a la Biblia si no creo que lo que dice allí es verdad. Aunque hay muchos exégetas y teólogos que dudan de eso, pero si yo quiero sacar el máximo provecho, yo debo acercarme con toda la certidumbre que va a decir la propia Biblia de su contenido, porque yo respaldo lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a Timoteo, que toda la escritura, ya sabemos cuánto amplio va a ser el término, pero toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre de Dios. Y eso es lo que creo que se debe resaltar. Toda la escritura, y eso implica cada texto bíblico que por lo menos tenemos por texto canonizado.